Dogma central de la biología molecular. Durante mucho tiempo la humanidad se cuestionaba, ¿cómo es que los rasgos físicos y algunas enfermedades se transmitían de padres a hijos? Esta misma pregunta se hizo un sacerdote llamado Gregor Mendel a mediados del siglo XIX, que después de estudiar botánica y matemáticas, desarrolló un experimento con semillas de chícharos de diferentes variedades. Y con ello pudo establecer lo que conocemos como las leyes de la herencia. Su investigación fue muy importante, pero no fue tomada en cuenta sino hasta principios del siglo XX por científicos que trabajaban en las áreas de la evolución y herencia biológica. Dentro de las investigaciones más importantes en esta época, destacaremos las de Thomas Morgan, quien trabajó realizando cruces con diferentes tipos de mosca de la fruta. Demostrando la validez de las leyes establecidas años atrás por Mendel, y concluyó que la información de la herencia se encontraba en estructuras llamadas cromosomas. A principios de los años 50, Rosalind Franklin, con su imagen por difracción de rayos X, la llamada fotografía 51, contribuyó a definir la estructura de la molécula de ADN. Pero no fue hasta 1953 que James Watson y Francis Crick diseñaron la estructura de doble hélice del ADN, dando paso a la genética molecular. Con todas las investigaciones previas, Crick continuó trabajando sobre la explicación de los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética. Y fue así como en 1958 publica On Protein Synthesis, donde expone los procesos que se refieren al dogma central de la biología molecular. En el núcleo de la célula de todo ser vivo se encuentran los cromosomas, que a su vez están conformados por una molécula compacta llamada ácido desoxirribonucleico, mejor conocida como ADN, la cual contiene la información genética o material heredable. El ADN está formado por dos cadenas o hebras de unidades repetidas y ligadas, a las que se les llama nucleótidos. Cada nucleótido contiene 3 elementos: un azúcar pentosa, también llamada desoxirribosa, un grupo fosfato que permite la unión de los nucleótidos a través de un enlace llamado fosfodiéster y una base nitrogenada. Existen solo 4 tipos de bases nitrogenadas: la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Por su estructura química y formación de anillos, las bases nitrogenadas pueden ser púricas, adenina y guanina, de 2 anillos o pirimidínicas, de un anillo, citosina y timina. Estas bases siempre se emparejan y son complementarias, es decir, siempre se encuentra una adenina con una timina, adenina con timina o timina con adenina, ligadas por un enlace doble de puente de hidrógeno, y guanina con citosina o citosina con guanina, con un enlace triple de hidrógeno. Las secuencias de estas bases conforman genes a lo largo de la hebra, que definen la síntesis de estructuras simples llamadas aminoácidos, y que a su vez forman estructuras más complejas llamadas proteínas. Para esto se llevan a cabo los procesos de replicación, transcripción y traducción del ADN. La replicación es la forma en la que el ADN genera copias idénticas de su estructura que sucede en la fase S del ciclo celular. El proceso inicia en la ubicación de una secuencia específica de nucleótidos llamada origen de replicación. El orden y sentido de las cadenas de ADN está designado por su estructura y siempre va de derecha a izquierda en dirección 5' y 3'. En un nucleótido, la desoxirribosa ocupa la posición central y su grupo fosfato del quinto carbono, que se lee como 5', que permite la unión de 2 nucleótidos. La polimerasa realiza la unión de estos nucleótidos hacia el sentido que coincide con el grupo hidroxilo del tercer carbono, que se lee como 3' del siguiente nucleótido. La cadena de ADN compacta comienza a desenrollarse por la acción de la enzima topoisomerasa y los puentes de hidrógeno que unen a los nucleótidos son separados por la enzima helicasa, formándose la estructura conocida como horquilla de replicación. Por lo tanto, se obtienen 2 cadenas sencillas, una que corre en dirección 5', 3', de izquierda a derecha, que se le conoce como molde, y otra que va en sentido 3', 5', de derecha a izquierda, que se llama retrasada. Posteriormente, la enzima primasa
Identifica la secuencia de origen en la cadena de molde y coloca los nucleótidos para el inicio del proceso. Iniciadores o también llamados primers. Una vez colocado, la enzima ADN polimerasa añade los nucleótidos complementarios de forma secuencial a través de nuevos puentes de hidrógeno en la cadena molde, en sentido 5'-3', de derecha a izquierda. A diferencia de la cadena molde, la cadena retrasada es complementada de forma fraccionada, o cada fracción se le conoce como fragmentos de Okazaki, los cuales son unidos por la enzima ligasa, en sentido 5'-3', de izquierda a derecha. Como resultado de este proceso se tendrán dos cadenas idénticas a las de origen. La transcripción es un proceso similar al de la replicación, ya que se forma una horquilla para separar las hebras. Pero en lugar de generarse dos cadenas idénticas, se forma una cadena de ARN, ácido ribonucleico, y esto es debido a que la enzima ARN polimerasa sustituye el nucleótido timina por uracilo en los enlaces con adenina. Dentro de la horquilla, la cadena es completada y el proceso termina cuando la ARN polimerasa encuentra una secuencia específica de finalización. Posteriormente, la nueva cadena de ARN se desprende, sale del núcleo y viaja hacia el citoplasma. A esta cadena se le conoce como ARN mensajero. En el proceso de traducción, el ARN mensajero es leído y traducido por los ribosomas en grupos de 3 nucleótidos, llamado triplete o codón, formando hasta 64 posibles combinaciones que dan origen a los aminoácidos que son la base fundamental de las proteínas. Los aminoácidos formados durante la traducción a partir de los tripletes se le denomina código genético. La formación de los diferentes aminoácidos depende de la secuencia de las bases nitrogenadas. Por ejemplo, si tenemos citosina, adenina y guanina en ese orden, se forma una glicina. El código genético tiene como característica que es universal. Todos los organismos usan el mismo código. Específico, ningún triplete codifica para más de un aminoácido. Redundante, un mismo aminoácido puede ser creado por más de un triplete. Y continuo, se transcribe en el mismo sentido y dirección. Es importante mencionar que el proceso del dogma central que acabamos de mencionar es el proceso que generalmente se realiza para la producción de proteínas, pero hay casos especiales donde este proceso es diferente.